Con la Revolución Francesa, la palabra ciudadano es un concepto ya políticamente importante, porque los ciudadanos en la Revolución Francesa, que pretende ser una democracia, no puede haber gobierno del pueblo si los ciudadanos no son tales, es decir, si los individuos no están habilitados para poder tomar decisiones. Incluso como todo concepto habrá que empezar por la etimología. Siempre el lenguaje nos dice algo valioso de dónde surge y cuál es el derrotero que tienen algunas palabras. Entonces la palabra política viene de una voz griega que es polis, que se entendía justamente como ciudad-estado, pero como muchos conceptos griegos pues es multívoco y no simplemente significa una sola cosa, sino que se podía significar a la villa, a la comarca, pero sobre todo la reunión de ciudadanos en una ciudad. Ciudadanos, individuos que conforman la polis. Hay una especie de simbiosis entre polis, entendida no solamente como una demarcación geográfica, sino más bien como este lugar de reunión de ciudadanos que toman decisiones para todos. En ese sentido, la política se refiere a una actividad humana que organiza, estructura, dirige la sociedad y que aparte abarca aspectos sumamente relevantes: autoridad, gobierno, leyes, la propiedad, la libertad. Y estos elementos se entrecruzan pues no solamente con o mejor dicho, tienen mucho que ver con posiciones éticas dentro de la vida pública. Por eso este son politicón tan afamado, esta expresión griega de Aristóteles que se traduce como animal político, en tanto que es un animal que habita la polis, es un animal racional que habita la polis, pues este animal político tiene esta capacidad de relacionarse, de crear sociedades, de organizar vínculos más allá de lo vital, con otras escalas de valores, en un sistema social. Después, cuando la cultura romana subsume o absorbe a la cultura helenística, pues este animal político va a pasar a ser aquel que habita la polis a aquel que habita la civitas, la ciudad. Entonces surge la palabra de civismo, ¿no? El animal cívico, y que está predispuesto a una sociabilidad dentro de ciertas normas y sobre todo con ciertos valores. El valor supremo para Aristóteles es la justicia, y no se puede impartir justicia si no hay una idea de bien común, y no puede impartirse la justicia si no hay un diálogo y sobre todo una deliberación pública. Entonces, de todo esto que te comento surge lo que se entiende como politeia, como Estado, como constitución, como régimen político propiamente hablando. Esta politeia, esta obra de hecho de Aristócles, que lo conocemos más por su apodo, por Platón, pues la traducen los romanos como república, justamente, y así es como la conocemos actualmente. República, la res, la cosa pública, es decir, aquello que tiene sentido, o mejor dicho, aquello por lo que tiene sentido la política, ¿no? Es decir, los asuntos públicos que atañen a todos. Pero aquí hay un detalle que creo yo es una especie como de falla de origen o falta de origen de la propia democracia, y es el propio concepto de ciudadanía. Era muy limitado el concepto del ciudadano en la polis griega cuando se plantea la idea de ciudadano, pues era únicamente el ateniense con cierto nivel económico, hijo de atenienses. Entonces eso excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos como ciudadanos. Por lo tanto, este concepto de ciudadanía se ha ido estirando, ha tenido mucha elasticidad a lo largo de los siglos y cobra verdadera relevancia con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, la palabra ciudadano es un concepto ya políticamente importante, porque los ciudadanos en la Revolución Francesa, que pretende ser una democracia, no puede haber gobierno del pueblo si los ciudadanos no son tales, es decir, si los individuos no están habilitados para poder tomar decisiones. Incluso ahí, en ese momento, hay una falla también muy interesante, porque se publica la Carta de los Derechos, recuérdenme, Carta de los Derechos del Ciudadano, y Olympe de Gouges publica sus cartas para reivindicar su Carta de los Derechos de la ciudadana como tal, y pues es llevada a la guillotina concretamente por algunos posicionamientos políticos. Es decir, aún así todavía es un tanto restringido,
y la lucha que se ha dado a lo largo de los siglos es por que cada vez más individuos puedan caber dentro de este concepto de ciudadanía. Bueno, hasta ahora el modelo de gobierno que tenemos, que es la democracia, pues nos ha dado ciertos resultados, en algunos lugares más limitados que otro. Es imperfecto, evidentemente, pero es el que mejor frutos nos ha dado como sistema de gobierno. Y se encarga de reflexionar específicamente cuestiones políticas. Por lo tanto, aquí se responde un poquito la pregunta si efectivamente la propia política ya tiene un carácter filosófico. Sí, porque hay presupuestos éticos en el planteamiento de una vida común, y hay presupuestos éticos también, hay cierta escala de valores para ver cómo es que hay una aplicabilidad de las leyes que determina o que legitima un gobierno, y sobre todo el concepto de autoridad también. Entonces, ciertamente estas relaciones que hay entre las cuestiones políticas, entre autoridad, entre gobierno, leyes, propiedad, pero sobre todo libertad individual, también es un concepto ético relevante, pues están inmersos en esta reflexión filosófica. Reflexión que es multidisciplinar, además, que a su vez se interconecta con disciplinas como el derecho, la religión, no está exenta de la reflexión política, y la ética. Y a partir de estas ideas surgen, ¿para qué sirven? Trataré de responder esa pregunta. Pues a través de los planteamientos de la filosofía política se construyen argumentos que sostienen discursiva, coherentemente, sistemas jurídicos y gobiernos que rigen pueblos. Entonces la filosofía política sirve primero para analizar, evaluar sistemas políticos, pero también para replantear dichos sistemas políticos. Conceptos como justicia, libertad, igualdad, fraternidad y tal, todo esto que se ha llevado desde la Ilustración, pues nos dan cierto rumbo, digamos, de gobernanza, pero también la filosofía política se plantea si estos presupuestos pueden ser considerados como universales o si hay, digamos, una especie de punto flaco, débil en alguno de ellos para poderlo problematizar. Es decir, como toda rama de la filosofía política problematiza la propia política. La vida humana colectiva siempre plantea desafíos. El sistema económico, el estado material de las cosas desafía siempre la convivencia humana. Entonces siempre ha habido cuestiones problemáticas importantes, como por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que dirigirse una vida en común? En el contexto actual, una vida en común que está regida por una globalización, que está regida por una interdependencia económica. Ahora lo estamos viendo con el presidente de Estados Unidos, que está por retomar funciones. Entonces, en este contexto, una simple declaración en una red social puede tumbar la bolsa de valores de un país, ¿no? Entonces es delicado este aspecto. Después, ¿cuál es el origen de la legitimidad de un poder político? En el caso mexicano, bueno, pues tenemos bastantes dudas desde 1988 qué tan legítimo fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y así podemos seguir, creo yo, en muchísimos otros países. Después, ¿qué justicia, o mejor dicho, qué le otorga justificación, la existencia de un voto universal? ¿Qué tan justificado es que todos podamos votar en una democracia representativa? Es decir, realmente todos los que habitamos un país estamos posibilitados para votar, es decir, ejercemos un voto racional o no. Ese es un problema. Después, ¿realmente la justicia social es algo que se puede llegar a obtener o únicamente es un ideal que es insostenible en una sociedad? Es decir, todo esto nos lleva hacia una pregunta fundamental: ¿cuál es el equilibrio entre la libertad individual y la autoridad del Estado? ¿Es o no compatible? ¿No? Todos esos problemas están de fondo, y ha habido muchísimos pensadores, desde Platón con la República, Aristóteles en su libro La Política, pero también Protágoras, este sofista, estaba decidido a plantear un sistema pragmático democrático. Ni Aristóteles ni Platón planteaban una democracia, ellos preferían un gobierno de los mejores, es decir, una aristocracia, ¿no? Ahí se ven ya diferencias. Hipatia de Alejandría defendía la separación de poderes entre, por un lado, el gobierno cristiano de Alejandría y el neoplatonismo. Sabemos que pues
terminó desollada viva por sus posiciones políticas. Agustín de Hipona también tenía posiciones políticas. Tomás de Aquino justificó el ius naturalismo, que centraba la idea de dignidad humana en la función de la razón. Es decir, a lo largo de la historia podemos encontrar que hay planteamientos filosóficos que sustentan planteamientos políticos. Ni qué decir de Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, Thomas Hobbes, que son más conocidos, Jean-Jacques Rousseau, pero también el padre del liberalismo, John Locke, y Immanuel Kant tenía posturas que redundaban en cuál era la función del Estado en una sociedad. Y así podemos seguir después Hegel, Karl Marx, Jacques Maritain, Hannah Arendt, Esperanza Guisan, Amelia Valcárcel, Judith Butler. Es decir, actualmente tenemos varios planteamientos filosóficos al respecto de la política, pero siempre van guiados por los desafíos que se va dando a lo largo de la historia. Es decir, no hay una postura a priori de la política, sino más bien los propios desarrollos de los retos de la vida humana nos van dando elementos para que los filósofos puedan problematizarlos. Okay. Es que actualmente se plantea como si la política fuera un ámbito totalmente separado de la ética, ¿no? Lamentablemente tenemos manifestaciones discursivas de algunos políticos que así lo manifiestan. Sin embargo, John Rawls me parece que en su postura de una teoría de la justicia, hablando de justicia social, desarrolla una teoría como equidad, es decir, establecer principios que sean aceptables para todos los miembros. Y tiene cuestiones interesantes como la idea del egoísmo racional, ¿no? El aspecto de, bueno, todos somos egoístas por naturaleza, pero tiene que haber un punto en el que yo pueda ganar algo sin afectarte a ti. Yo gano, tú ganas. Y en esta cuestión pone un experimento intelectual bastante interesante, que es el velo de la ignorancia. Asumamos que mañana iniciamos una nueva sociedad y que en esa sociedad tú no sabes en qué escala social vas a terminar. ¿Cuáles serían los elementos mínimos para que tú, si eres clase baja, si eres pobre, no estés tan indefenso, no estés tan precario con respecto al que va a estar en la clase alta? Entonces eso nos obliga a plantear cierta equidad en distribución de la riqueza para poder coexistir. Y me parece muy interesante este planteamiento.